Caso Girón y otro contra Guatemala. Bueno, pues en esta ocasión hablaremos de lo que es esta sentencia del 15 de octubre del 2019 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual una vez más se hace un análisis sobre lo que es el derecho a una defensa adecuada de toda persona que enfrenta un proceso penal, pero ahora con el ingrediente de que se trata también de un caso en el que las personas hubieran sido condenadas a la pena de muerte, en este caso por Guatemala. Aquí lo que resulta interesante es que pese a que durante varios años se han emitido diversas resoluciones tanto por la Corte Interamericana como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues esos aspectos que se van analizando finalmente conforman un todo. En este caso ahora la arista o la perspectiva que se toma es la relativa a que las personas que estaban siendo partícipes de esa defensa como defensores de oficio o defensores públicos, en su caso no tenían acreditada o acreditados la totalidad de los requisitos necesarios para ser defensor. Vamos viendo un poco de lo que trata esta resolución. En primer término, este caso sometido a la Corte el 30 de noviembre del 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana este asunto, indicando que el caso se relacionaba con una serie de violaciones en el marco de un proceso penal en contra de los señores Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza, por los delitos de violación calificada y asesinato, que estos culminaran con la imposición de la pena de muerte y que incluso fueran ejecutados por medio de un pelotón de fusilamiento. De acuerdo con la comisión, se le atribuye al Estado el haber violado los derechos de estas personas al no haber contado con el tiempo y medios adecuados para una defensa, al no haber sido asistidos por defensores proporcionados desde el momento en que rindieran sus confesiones, e incluso pese a que después fueron designados defensores, estos eran estudiantes de derecho, quienes carecían de la experiencia y capacitación técnica necesaria para ejercer una defensa adecuada en el marco de un proceso penal. Esa es la manera con la que se inicia esta resolución. Cabe señalar que, de acuerdo a estos antecedentes, las víctimas de este actuar fueron acusados por el delito de violación calificada de una menor de 4 años de edad. Estos hechos habrían acontecido el 18 de abril de 1993. Apenas el 19 de abril de ese mismo año, ambos acusados rinden las respectivas declaraciones. Por una parte, Roberto lo hace sin que en ese momento contara con un defensor. Dentro de lo documentado por la comisión, el juez le indicó que podría proponer un abogado y que tenía 5 días para hacerlo. Sin embargo, propiamente rinde una declaración o una confesión sin que se encontrara presente esa persona, e incluso hace algunos señalamientos en contra de la diversa persona Pedro Castillo. Esta misma situación acontece con la otra de las víctimas, es decir, Pedro, y Pedro, en igualdad de circunstancias, no se encontraba presente un defensor en ese momento. Le hace el juez una especie de requerimiento para que dentro del plazo de 5 días designe al respectivo. Sin embargo, el que no contara con un defensor para el juez en su momento no fue impedimento, y también permitió que se rindiera la respectiva declaración. Incluso en el caso de Pedro resulta relevante porque literal parte de lo que cita la Corte Interamericana: no sé qué nos pasó, saber qué estábamos pensando. Yo nunca había cometido ningún delito y es primera vez que lo hice, pero no sé qué nos sucedió con mi compañero de trabajo y no me recuerdo de quién fue la idea de los dos de actuar de esa manera. Posterior a esta situación, el 22 de abril de ese mismo año, el juez segundo de primera instancia decreta prisión provisional en contra de ambas personas. El 27 de abril, es decir, casi 8 días después, es designado un abogado defensor, en este caso para Roberto Girón, y
diversa persona es nombrado defensor para Pedro Castillo. Sin embargo, ambos eran estudiantes de derecho y no eran abogados en ejercicio profesional. El 5 de mayo se realiza un careo donde en el acta se indica que solo estaban presentes los procesados y no así los defensores. Y aún así, pues esto también forma parte. El 4 de octubre de 1993, el juzgado dicta sentencia y dentro de la misma concluye que Roberto y Pedro eran responsables del delito de violación calificada, desprendiéndose de la declaración indagatoria de los mismos, donde aceptan los hechos que les perjudican. En cuanto a la pena, el tribunal establece que de acuerdo a su ley adjetiva serán sancionados con pena de muerte y que en este caso, pues al ser la única sanción era la que debían de imponer. Posterior a esta situación se da el trámite de innumerables recursos, de innumerables medios de impugnación que prevé la legislación. Sin embargo, ninguno de estos es fructífero, llegando hasta el 13 de septiembre de 1996, momento en el que Roberto y Pedro son ejecutados mediante un pelotón de fusilamiento, e incluso la ejecución es televisada. Ya posterior a esta serie de señalamientos, se comienza a realizar un análisis de lo que son diversos derechos, iniciando por lo que ve al derecho a la vida, concluyendo en este caso la Corte que, teniendo en consideración que la sentencia condenatoria emitida en contra de estas víctimas resultara la imposición obligatoria de la pena de muerte, se concluye que el Estado es responsable de la privación arbitraria de la vida en la violación al artículo 4.1 y 4.2 de la Convención Americana, en relación a los artículos 1.1 y 2 de este mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas, sin perjuicio de otras violaciones que también se cometieron durante ese procedimiento. En este punto, como un aspecto interesante, la Corte cita lo que son los antecedentes, en este caso Razcaco Reyes contra Guatemala y el diverso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros contra Trinidad y Tobago, en donde en ambos hace la precisión de que el que una normativa dentro de un estado haga el señalamiento de que se debe de imponer obligatoriamente la pena de muerte, pues esto es contrario a un análisis caso por caso para efectos de cumplir con las disposiciones de lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siendo una situación que claramente en el presente caso, al haberse aplicado de manera obligatoria y no haberse analizado de manera particular esa situación, pues también se dio esa violación. En su caso, otro de los aspectos que la comisión planteó en su momento es que el fusilamiento de estas víctimas haya sido transmitido por televisión, constituyéndose en un acto de humillación, y que incluso al momento de realizar el mismo se tuviera la necesidad de dar un tiro de gracia a una de las víctimas que no había fallecido con los disparos del pelotón de fusilamiento, considerando incluso que había otras alternativas a la ejecución por fusilamiento que pudieran haber generado un menor sufrimiento en estas personas. De esta situación, lo que destaca la Corte es que ambas víctimas enfrentaron graves sufrimientos psíquicos provenientes de la angustia de saberse en el corredor de la muerte, tras un procedimiento que tuvo muchas carencias, así como incluso lo que fue la publicidad en esa ejecución, siendo una situación que claramente es incompatible con la dignidad humana al constituirse en un trato degradante, siendo tratadas estas personas como un objeto para ejemplificar a través de la ejecución que determinadas conductas eran rechazadas por la sociedad. Así también, continuando con la resolución, ahora cabe hacer el pronunciamiento en torno a lo que fueran las garantías judiciales que no fueran cumplidas durante el proceso, señalando en su momento la comisión que ambas víctimas no habían contado con una defensa técnica, al menos en varias de estas diligencias, como en las declaraciones que rindieran, en el careo, así como en aquella donde se dictara la prisión provisional.
incluso el que durante todo el proceso penal, habiéndoseles designado defensores de oficio, estos fueran estudiantes de derecho, siendo así que pues el Estado no garantizó una defensa técnica adecuada en este proceso. Dentro de este punto, el pronunciamiento que hace la Corte, dentro de lo que destaca, por ejemplo, hace el señalamiento la Corte que nombrar a un defensor de oficio con el solo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es necesario que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar así que los derechos sean lesionados, siendo así que también es necesario que la institución de la defensa pública, como medio a través del cual el Estado garantiza ese derecho, sea dotada de garantías suficientes para su actuación eficiente y en igualdad de armas con el poder persecutorio, destacando dentro de las diversas medidas adecuadas que debe de tomar el Estado el que se cuente con defensores idóneos y capacitados que puedan actuar con autonomía funcional dentro del proceso penal. Destacando también la Corte que en los casos de los procesos penales la defensa tiene que ser ejercida por un profesional del derecho, pues esta es una garantía del debido proceso y el investigado debe ser asesorado sobre deberes y derechos y de que esta situación será respetado. Un abogado incluso puede realizar un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas y puede compensar adecuadamente la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad en relación con el acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios. Ante esa serie de aspectos, la Corte señala que las víctimas no contaron con una designación de defensa adecuada, que no cumplían con el requerimiento de ser profesionales del derecho, pues se trataba de estudiantes que no contaban con experiencia, idoneidad y capacidad para ejercer la defensa de los acusados, teniendo un claro impacto en la defensa de al menos uno de los acusados, pues por la inexperiencia del defensor no pudo ser evacuada una prueba que se había solicitado por parte de la defensa. Ante esta serie de situaciones es que la conclusión que toma respecto a las garantías judiciales la Corte es que al no haber contado con esa defensa oportuna y no haberse garantizado una defensa técnica para enfrentar un proceso que desencadenó en una privación de la libertad de estas personas a través de la pena conocida como pena de muerte, es que el Estado violó el artículo 8.2 inciso D, 8.2 inciso E de la Convención en relación con el artículo 4.1, así como los artículos 1.1 y 2, siendo así que también se violentó lo que fuera el artículo 8.5 de la Convención Americana. Finalizando en su caso con los respectivos puntos resolutivos que pues medularmente señalan lo que he venido haciendo referencia. Pues bueno, creo que en general lo que plasma esta resolución de la Corte Interamericana es muy importante porque a pesar de que a lo mejor en este momento pudiéramos observar el que pues no es como una práctica que pueda ocurrir fácilmente el que sean designadas personas que no cumplen con los requisitos legales para llevar una defensa técnica y adecuada, pues aquí el aspecto que hay que considerar es que el Estado finalmente debe de buscar la manera en la que esa defensa se realice de calidad. En el caso de la legislación nacional sabemos que actualmente tenemos el famoso artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales y pues tenemos que empezar a buscar cuáles van a ser esos parámetros para la aplicación de este artículo, porque en su caso no debemos de descartar que en un futuro próximo, si no tenemos la debida diligencia en garantizar la defensa adecuada de las personas, pueda llegar un asunto con similares características de el Estado mexicano hasta la Corte Interamericana. Y el que se me ocurre en este momento es el famoso caso de Israel Vallarta, quien formara parte del famoso montaje de la francesa Florence Cassés.